Seguimos con más en TV Perú Noticias y ahora vamos a hablar de educación en adolescentes. Por eso ya está en nuestros estudios Daniel Contreras, es especialista en educación de UNICEF. Se ha realizado un importante seminario, ¿no es cierto?, donde han invitado a jóvenes de diversas regiones de nuestro país para hablar también de cómo ellos ven a la educación que reciben, básicamente en instituciones públicas. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Ronnie. Saludos a toda la gente que nos ve hasta ahora. Sí, efectivamente hemos realizado miércoles, jueves y viernes en días recién pasados con el liderazgo del Ministerio de Educación, pero organizado también por UNICEF, la UNESCO, la Universidad Católica, con un apoyo muy importante del Gobierno de Canadá, un seminario que denominamos Generación Bicentenario para discutir, para debatir en torno a cómo trabajar la educación para los y las adolescentes. Principalmente la educación secundaria, pero no solo la educación secundaria. En Perú también hay adolescentes en primaria y hay en torno a 280, 300.000 adolescentes fuera de la escuela también. Entonces, pensar la educación de adolescentes es un desafío de primer orden. Y lo es, entre otras cosas, porque nunca en la historia del Perú hubo tantos adolescentes como hay ahora. Y probablemente, excepto que cambien mucho las condiciones demográficas del país, nunca más los va a haber. Perú está experimentando lo que se llama el bono demográfico. Y se le llama bono porque es una oportunidad, es un bono que hay que saber cobrar y es hoy día que hay que hacer una inversión estratégica en las y los adolescentes, asegurar la mejor educación porque probablemente eso puede ayudar a ser parte del salto final al desarrollo. Claro, además se habla de que más de 1.900.000 están en instituciones públicas recibiendo educación, pero ¿cuál es la brecha? Hay 2.5 millones de adolescentes en el sistema educativo peruano, 1.900.000 más o menos en el sistema, en las escuelas públicas, 600, 550.000 en instituciones educativas privadas. Las principales brechas que el país tiene, digamos, en Perú ser una adolescente rural indígena te pone en una condición de marginalidad, en una condición de exclusión muy, muy fuerte. Siempre que uno mire los desafíos educativos de la secundaria en Perú o de la educación de adolescente en Perú, deberá pensar tanto en el promedio, hay un camino largo que recorrer para todos, como en las brechas. Ese camino, esas dificultades son mucho mayores en los contextos rurales, en los contextos indígenas y con un fuerte énfasis también, o con una fuerte dificultad adicional hacia las chicas y las adolescentes. Claro, y justamente en esos contextos que menciona, estamos hablando de jóvenes que no solamente están en secundaria, sino también algunos en primaria, porque de repente los padres de familia no toman todavía el conocimiento de que hay que mandarlo a la edad determinada del colegio, sino que lo hacen después. Sí, hay un desafío de ingreso oportuno. En Perú el problema de ingreso oportuno no es tan grave, o sea, no es que sea que masivamente la gente llega tarde a la escuela a iniciar la vida escolar. Sin embargo, hay todavía un problema, hay, digamos, repitencia, hay un desfase en algunos casos entre el final de la primaria y el comienzo de la secundaria, a veces ahí se pierde un tiempo, cuestión que hace que efectivamente hayan adolescentes que debiendo estar en secundaria, todavía están en primaria, y hay además un grupo importante, 280, 300.000 chicos y chicas que están en edad de la escolaridad obligatoria y no están en la escuela, adolescentes que no están en la secundaria, que constituyen un tremendo desafío porque es, mira, como ha ido avanzando la educación en el mundo y como ha ido avanzando la educación en Perú, uno puede decir, terminar la secundaria no garantiza todas las condiciones para la inclusión. Hay muchas cosas que seguir trabajando, pero no terminar la secundaria garantiza la exclusión. Entonces, es una condición necesaria, quizás no suficiente, se requiere más, pero es una condición absolutamente necesaria. Por eso, claro, es algo fundamental. Exacto. Importante. Y por eso, hace más ya de 15 años, Perú convirtió, a esta altura más de 20 años, que Perú convirtió en obligatorio la secundaria. En la primera mitad de los 90, Perú fue uno de los primeros países de la región de América Latina que inició una ola hoy día prácticamente extendida en la región de América. Prácticamente todos los países, con excepción de 2, tienen obligatorio la secundaria. Además es un derecho, ¿no?, de los niños y jóvenes. Por Ahora, pero también hay que hablar de la educación que se brinda, si bien es cierto, en instituciones públicas, pero también en la privada, porque no todas las privadas, ¿no es cierto?, brindan una educación de calidad. Bueno, secundaria, en secundaria la oferta privada urbana es muy importante. O sea, en las ciudades, muchos, en Lima la mayoría de los chicos y chicas están en instituciones privadas y muchas veces, claro, está el mito de que las instituciones privadas son mejores. Eso podrá ser, algunas instituciones privadas podrán tener mejor infraestructura, mejor pago a sus docentes, etcétera. Pero en general, esto es un desafío. No es tan claro que la educación privada sea la mejor. De hecho, con la carrera pública magisterial, las condiciones generales del profesorado han mejorado y eso ha hecho que algunas
instituciones educativas privadas muy pequeñas, que hoy día estén pagando menos que en el sector público. Entonces, el atractivo de los docentes para moverse hacia el sector público también aumenta. Es decir, el gran desafío que hay con la educación privada es efectivamente la capacidad que tenga la sociedad y que tenga el Estado, en este sentido el Ministerio de Educación, de velar porque tengan calidad. O sea, claro, está bien, son privadas, un acuerdo entre privados existirá ahí, el Estado no tiene por qué meterse en todos los detalles, pero el derecho a la educación es independiente de quién lo provee. Si lo proveen los públicos o los privados, es de todas maneras el Estado, el principal garante del derecho a la educación, el que tiene que poner atención a lo que ya esté pasando. En el caso de las instituciones públicas, con todas las reglas y los mecanismos que el propio ministerio y el sector tiene, en el caso de las privadas, creo que falta todavía recorrer un camino para garantizar a todos, claro, porque independientemente de la todavía que ellos estén. continúan realizando, si bien es cierto, no tanto en cómo va el mercado de las instituciones privadas, pero sí algunos operativos para ver el tema de infraestructura, ¿no? En qué condiciones se le brinda la educación a los adolescentes, a los jóvenes. Pero también hay que hablar de lo que se desarrolló en este seminario, porque han recogido información, impresiones por parte de los jóvenes de cómo le gustaría que sea la educación y cómo la están recibiendo. No hablamos de profesores que muchos reniegan, los profesores muy serios. Mira, el gran desafío, diría, en este sentido es que para nosotros, para los adultos, la educación secundaria, ir a la escuela secundaria es prepararse para el futuro. Para los chicos y chicas la educación tiene sentido en términos de proyecto de futuro, pero también tiene que tener sentido en términos de presente. Es decir, que yo ahí me sienta feliz, me sienta acogido, me sienta desafiado, me sienta exigido, pero en un contexto que me provoque dar lo mejor de mí. Y efectivamente, los y las adolescentes que participaron en el seminario nos pusieron con mucho énfasis afirmaciones como nosotros tenemos ideas de qué hacer con nuestra escuela, nosotros queremos estar en nuestra institución educativa, queremos que nos desafíen, no queremos que las cosas sean fáciles, pero queremos docentes que nos escuchen, que nos comprendan. Mira, ni siquiera se trata, lo voy a decir así entre comillas, de que los profesores sean buena onda, se trata de que los profesores tengan la capacidad, profesoras y profesores, de escuchar lo que los chicos y chicas tienen que decir para aportar al proceso educativo. En este seminario, en estos 2 días, hemos sido testigos del talento, la creatividad, pero también el serio compromiso de los y las adolescentes para opinar sobre la educación. No solo quieren cosas divertidas, quieren cosas que los llenen de sentido. Ellos nos dijeron muchas veces durante estos 2 días, nosotros no somos el futuro, somos el presente. Creo que es un llamado de atención a todos. Efectivamente, el considerar que los chicos y chicas que están en la escuela secundaria están allí, es verdad, preparándose para un paso siguiente en sus vidas, pero ellos son ya actores claves, por de pronto, de sus propias vidas, pero también de nuestras comunidades, de la sociedad, de cómo pueden ir mejorando las cosas. Creo que nos han mostrado además una fuerza creativa y una fuerza moral muy importante para impulsar las transformaciones. Claro, además son ellos los ¿quién mejor que ellos, mejor dicho, para que nos den las indicaciones de cómo debería ser la educación? Porque ellos al final son los que ellos la reciben, pero ¿cómo debería ser un docente en clase, no es cierto? Porque algunos decían de que me explica con chistes, pero nos reímos en aula y no se me queda nada. Otro profesor me explica de manera seria, lo escucho, pero no entiendo. Y no quiero preguntar porque de repente... Porque es muy serio. Y va a decir que hago malas interrogantes. Hay tres características que un docente, sobre todo en secundaria, debiera tener siempre presente para hacer una enseñanza en que los chicos y chicas aprendan. Primero, saber muy bien de su materia. Es decir, cuando uno está enseñando ciencias a la altura de cuarto o quinto secundario, está enseñando contenidos complejos que requieren saber disciplinario de su materia específico. Primero, saber de su materia y saberlo bien, y ahí, no solo en Perú, en la región de América Latina tenemos un desafío. La formación inicial de los docentes de secundaria sigue teniendo un desafío en términos de su formación disciplinar, de cuánto saben de su campo. Segundo, un buen docente, una buena docente tiene que tener la capacidad de convertir ese saber disciplinar en experiencia de enseñanza. No es lo mismo que tú sepas manejar tu teléfono que enseñarle a tu papá a usar el teléfono, seguramente claro, ¿no? Yo sé muy bien, distintas. Pero son dos habilidades distintas. Y la tercera habilidad o la tercera característica que no siempre se tiene tan presente y que cuando uno conversa con maestras de inicial o con maestras de primaria es muy, muy clara, es la capacidad de establecer una relación social, una relación dialógica con los y las adolescentes
que sea el vehículo de ese proceso de aprendizaje. Enseñar las cosas complejas que se enseñan en secundaria nunca va a resultar si es una transmisión en una dirección. Se requiere una relación. La habilidad de generar relaciones no es una habilidad innata, hay que aprenderla. Y eso es probablemente, en el caso de la educación secundaria, en el caso de la educación de los adolescentes, uno de los desafíos, de los retos mayores. Claro, que tiene que ser en ambas direcciones, no bidireccional, que los profesores expliquen y los alumnos también cuestionen y participen en clase, que es muy importante. Así es. Ahora, otro problema también en las instituciones educativas es el bullying, ¿no es cierto? ¿Cómo luchar con ese problema que está presente hasta ahora? Quizás la invitación es a concebir el problema más en un sentido un poquito más amplio, que son los problemas de la violencia en la escuela. Porque está el bullying, entendido como la violencia entre las y los estudiantes, que es un tremendo desafío, pero también hay un problema bastante importante y en algunos sectores, como pueden ser en algunos contextos rurales, incluso mayoritarios, que son problemas de violencia de los adultos de la escuela hacia los chicos. Esto es gravísimo. O sea, nosotros tenemos especialmente en contextos amazónicos, situaciones de violencia, incluso de violencia sexual, protagonizada por los adultos de la escuela contra las adolescentes. Entonces, el tema de la violencia siempre aparece muy saltante lo del bullying, como que fuera un problema entre ellos. Pero probablemente el desafío, probablemente el reto que hay es que las situaciones de violencia en la escuela peruana son todavía muy fuertes, tanto entendidas como bullying como aquellas que tienen que ver con adultos y chicos en las escuelas. Desde UNICEF hemos estado colaborando muy intensivamente con el Ministerio de Educación en la formulación de los lineamientos de convivencia escolar al final del año pasado, en la preparación de protocolos de respuesta y ahora en la validación de modelos de prevención de violencia en las escuelas, porque efectivamente, si decimos que para enseñanza se requiere saber la disciplina, saber enseñar y saber establecer una relación en un contexto marcado por la violencia, en un contexto marcado por el bullying o por otros problemas de convivencia, es mucho más difícil aprender. La prueba latinoamericana, la prueba YESE, que se llama la prueba del Laboratorio Latinoamericano de Educación de Calidad, en la que Perú participa desde que empezó a tomar la prueba hace ya 20 años, perdón, ha hecho un análisis de cuánta diferencia puede hacer el clima de aula, la calidad de la relación, el ambiente. Y efectivamente el ambiente puede llegar a significar incrementos hasta en un 50% adicional de los resultados. O sea, tener buen ambiente es tan poderoso como tener textos, como tener maestros entrenados, como tener buena infraestructura. Construir un buen ambiente de relaciones es clave. Y esto, que es válido para toda la enseñanza, incluso para la enseñanza superior, es particularmente sensible en la secundaria, porque un problema adicional que tenemos con los adolescentes es que, en general, hace ya 2 años nosotros en UNICEF hicimos un estudio sobre cómo se representan los adultos peruanos a los adolescentes. Y en general, la representación social sobre los adolescentes es muy negativa. Entonces, ¿cómo vamos a establecer una buena relación si pensamos que son irresponsables, que solo quieren divertirse? Construir esa relación, construir ese clima puede ser una gran diferencia. Ese es el mensaje también que los chicos y chicos nos dejaron en el seminario. Muy bien, además hay otros datos que todavía hay que profundizar, ¿no? Porque se habla de que de 10, 2 jóvenes se entienden, en la zona rural solamente 1. Es un tema muy amplio todavía para conversar y seguramente en otra oportunidad la ampliaremos. Perfecto, pues muy bien, gracias. Entonces, con esta información sobre el tema educativo, nos vamos a una pausa, regresamos con más.